Se desplomaron las ganancias de Ecopetrol por encima de un 95% durante el primer trimestre del presente año. Las FARC no pueden ser catalogadas como grupo terrorista, dice el Consejo de Estado. Choque del ministro de Salud y el procurador por petición de suspender las fumigaciones con glifosato. Presidente Juan Manuel Santos ordena a autoridades perseguir a terroristas de extrema derecha que están amenazando a defensores de derechos humanos. Partidos políticos anuncian que el Congreso seguirá tramitando el proyecto de equilibrio de poderes y le reclaman al fiscal general para que respete su soberanía e independencia. La Contraloría condena por 60.000 millones de pesos en un proceso de responsabilidad fiscal al exministro de Minas Hernán Martínez y a la empresa Prodeco. El endeudamiento de los colombianos creció 9%, sin embargo, el Banco de la República dice que tiende a desacelerarse. Buses viejos seguirán transitando en Bogotá. Transmilenio asumirá su operación a partir del 1 de junio. Golpes estructurales al clan Úsuga. En menos de 24 horas la policía captura a 10 de sus miembros, incluido el máximo cabecilla en Buenaventura y alias la jefa cuñada de Otoniel. Presidente Santos descarta reforma tributaria en el corto plazo. Completo resumen del juego entre Santa Fe y Estudiantes esta noche. Barcelona a finales de Champions, pero pierde con el Bayern en Múnich. El colombiano Chávez, gran sorpresa del Giro de Italia, y es segundo. Al final de la emisión, una experiencia sónica con el cantante Manuel Medrano, una estrategia del Teatro Nacional para atraer al público joven a las salas de teatro. Los espero. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. El ministro Henao de Vivienda literalmente vuelve y juega. 2. Extraño fallo del tribunal sobre los paros judiciales. 3. Una importante aclaración sobre el servicio militar. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Se desploman las utilidades de Ecopetrol. El grupo empresarial reportó ganancias por 160.000 millones de pesos en el primer trimestre del año, 96% menos que el resultado alcanzado en el mismo periodo del año anterior. Las utilidades netas de la compañía petrolera cayeron de 3.8 billones de pesos en el primer trimestre de 2014 a 160.000 millones de pesos en el mismo periodo de 2015, es decir, una reducción del 95%. El desplome se da como consecuencia de los menores precios del petróleo en el mercado internacional, que pasaron de $100 a $50 el barril en menos de 6 meses. Este año hemos tenido más o menos $50, lo que significa que la caída de precios le genera una disminución importante en el ingreso. Vemos un precio actualmente cercano a los $60 y de mantenerse, pues la compañía tendrá una viabilidad en el mediano plazo. Pese a la caída de las utilidades, la producción se mantuvo en niveles similares, con un leve aumento del 1%, siendo los campos de Castilla y Chichimene los que más registraron volúmenes de crudo. Para el mercado financiero, las expectativas pueden mejorar con una recuperación del precio del petróleo. Las utilidades no serán negativas como uno podría esperar, teniendo en cuenta que en el trimestre anterior, que fueron negativas, fueron de 77, fueron negativas con un petróleo de $77, ahorita con un petróleo de 54 en promedio van a ser positivas, producto de los ahorros en costos que la compañía ha logrado durante el trimestre. Les recuerdo que Ecopetrol planea este año ahorrar en costos cerca de 8 billones de pesos que van a ayudar a compensar la caída del petróleo. El transporte superó el 6%. Cabe recordar que la petrolera terminó con ganancias netas en 2014 de 7.4 billones de pesos, menores en un 50% frente al 2013. Precisamente hoy, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, reveló que la perforación de pozos petroleros en Colombia ya presenta una caída del 82%. La perforación de pozos presentó una caída del 82% al reportar solo 9 perforaciones al mes de abril frente a los 52 del mismo periodo del año anterior. Para la Asociación Colombiana del Petróleo, la situación es preocupante, más para el tema de sísmica, donde la caída supera el 92%. Los pozos perforatorios en los primeros meses del año pasado hasta abril, perforamos 52 pozos y a la fecha llevamos perforados 9. Entonces, pues es una caída de más del 86%. Para el dirigente es urgente la implementación de la tecnología fracking y el desarrollo de proyectos costa afuera. Insiste el gobierno en estímulos tributarios para reanimar la industria. Unas medidas adicionales que se están estudiando con el gobierno, especialmente de carácter tributario, porque si no incentivamos la exploración y no incentivamos la producción, repito, entonces no va a levantar cabeza la una, y la otra pues se nos va a caer la producción. Finalmente aseguró que sin exploración será difícil incorporar nuevas reservas de crudo para el país.
Una sentencia del Consejo de Estado catalogó a las FARC de grupo guerrillero y calificó de error señalarlo como una organización terrorista por los crímenes de guerra que cometen sus miembros. El fallo es de la sección tercera del Consejo de Estado y condena a la nación por las fallas en la defensa de la base del ejército de las Delicias, atacado por las FARC en 1996. El asalto a la guarnición militar terminó con la muerte de 27 militares y el secuestro de 60 soldados. Según la sentencia, los hechos de las Delicias están contemplados dentro de las normas del derecho internacional humanitario como un acto de guerra y son diferentes de las acciones terroristas o crímenes de guerra que cometan miembros de las FARC contra combatientes o población civil. En estos casos, son los integrantes de esa guerrilla los que deben responder de manera individual. La sentencia generó reacciones políticas. El caso de la FARC es diferente, porque la sistematicidad de hechos terroristas en que ha incurrido la FARC la vuelve esencialmente organización terrorista. Las FARC han hecho actos de terrorismo, pero sus comportamientos tienen una explicación, algunos no la aceptan, política. El Consejo de Estado solicitó a la Procuraduría y a la Fiscalía un informe sobre las investigaciones por posibles violaciones al DIH por parte de las FARC durante la toma de las Delicias, como el asesinato de militares que ya se encontraban malheridos o desarmados. A través del guerrillero Pastor Álape, las FARC anunciaron que ninguno de sus negociadores vendrá a Colombia a participar de las labores de desminado, como lo había revelado el gobierno. Santos había revelado que 2 de los negociadores de las FARC en La Habana volverían a Colombia para participar en el plan piloto de desminado en Antioquia y Meta. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, Félix Antonio Muñoz, conocido como Pastor Álape, dijo que eso ya no será así, luego de que se filtraran los medios de comunicación que tanto él como Carlos Antonio Lozada serían los 2 guerrilleros a los que se refirió el presidente. En uno de sus trinos, Álape señala que esta circunstancia hace riesgosa su presencia. En otros 2 tweets dice que para limpieza del territorio de explosivos nos comprometimos con alto nivel de responsabilidad. Por filtraciones hay cambios. En el último señala que compromiso de desminado va. Por filtración lo acompañamos con perfiles discretos de responsabilidad. El copresidente de la Comisión de Paz, Hernán Penagos, llevará mañana una propuesta que plantea cobijar con la Ley de Justicia y Paz a los guerrilleros de las FARC. La Comisión de Paz de la Cámara discutirá si esta propuesta del representante Hernán Penagos es viable o no. El planteamiento consiste en cobijar a las guerrillas con la Ley de Justicia y Paz. La Ley 975 establece, por ejemplo, la pena alternativa de 5 a 8 años. La Ley 1424 dice que pueden reducirse a la mitad. Para esto se crearía una alternativa legal para que el secuestro y el narcotráfico sean considerados delitos políticos. Buscar la manera de acudir al legislativo para la ampliación del delito político bajo la forma de delito conexo. La reunión será en presidencia de Cámara. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y el procurador Alejandro Ordóñez chocaron por la petición de suspender las fumigaciones con glifosato. Ordóñez dijo que el MinSalud está ocultando información, mientras que el ministro Gaviria llamó al procurador deshonesto intelectual. Temprano, el procurador acusó al Ministerio de Salud de ocultar un informe que concluía que el glifosato no era nocivo para la salud. Se mantuvo, se mantiene oculto el informe del Instituto Nacional de Salud, con lo que se evitaba que se conociera que la decisión de suspender la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato carece de fundamento científico. El ministro de Salud señaló que Ordóñez está presentando la verdad a medias sobre el informe del Instituto Nacional de Salud, pues omitió una segunda parte que advertía que el herbicida es cancerígeno. 2 escenarios, argumentos técnicos para uno, argumentos técnicos para el otro, para que fuera el ministerio quien elaborara y sopesara toda la evidencia que estaba disponible. Gaviria dijo que el procurador está sesgando el debate sobre el glifosato para imponer su tesis de continuar con las fumigaciones. De manera parcializada, selectiva, y yo creo que deshonesto intelectualmente, se cita nomás la parte que conviene un argumento. Casi de forma inmediata a estas declaraciones, una comisión sorpresa del Ministerio Público se tomó el despacho del ministro. Con una orden de Fanny González, procuradora delegada, estas 2 funcionarias, María Teresa Trujillo y Marina Tello, llegaron al despacho del ministro en una visita sin previo aviso, lo que prendió las alarmas de la Dirección de Protección de Policía, pues pensaron que se trataba de un allanamiento. Las funcionarias de la Procuraduría estaban indagando por estudios de efectos adversos del glifosato en la salud de las comunidades desplazadas.
El viceministro de Salud Pública, Fernando Ruiz, les explicó los avances y luego de 3 horas se retiraron, pero la diligencia de la Procuraduría dejó en los funcionarios del ministerio un cierto sabor a intimidación, pues están a 48 horas de que el Consejo Nacional de Estupefacientes estudie el fin de las fumigaciones de cultivos ilícitos a petición del ministro Gaviria y del mismo presidente Santos. Visita no anunciada de la Procuraduría al Ministerio de Salud. ¿Intimidación? El presidente Juan Manuel Santos ordenó a las autoridades perseguir a los terroristas de la extrema derecha que están amenazando a defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras. El presidente Santos dijo que el grupo que se autodomina Águilas Negras también está realizando todo tipo de amenazas a estudiantes de sociología de la Universidad Nacional y a profesores. Unos de esos enemigos, terroristas de extrema derecha, que están amenazando a los defensores de derechos humanos, a los reclamantes de tierras. Inclusive aquí hay un panfleto, se autodenominan Águilas Negras. Hizo énfasis en que se perseguirá con toda la contundencia de la ley a quienes están originando este tipo de amenazas. Yo le he dado instrucciones a la policía y le he pedido a la Fiscalía que persigan a estos delincuentes, porque son unos criminales. El defensor del pueblo dijo que ya tienen protección 2 maestros y varios alumnos como medida preventiva. De inmediato nos pusimos en contacto con el director de la Unidad Nacional de Protección. Ayer ya se llevaron las primeras reuniones, se tomaron las medidas de protección urgentes mientras se hacen los estudios de seguridad. Estas declaraciones se dieron durante la instalación de la primera cumbre iberoamericana sobre derechos humanos, migraciones y trata de personas. Los partidos políticos con representación en el Congreso reclamaron del fiscal general el reconocimiento de la soberanía del Poder Legislativo para reformar la Constitución Nacional y anunciaron que seguirán adelante en el trámite del proyecto de equilibrio de poderes a pesar de las objeciones que han planteado los magistrados de las altas cortes y el propio fiscal. En una declaración política firmada por todas las bancadas con asiento en Senado y Cámara, se le exige al fiscal general respeto a la independencia y autonomía para no confundir a la opinión pública con declaraciones como las suyas en contra de la facultad del Congreso para legislar. El Centro Democrático no le gusta el proyecto de equilibrio de poderes, pero tampoco le parece aceptable que el fiscal considere que él es el que puede diseñar las instituciones en Colombia. Él es nombrado, el Congreso es elegido democráticamente. Es que nosotros cuando hablamos de la autonomía estamos en ejercicio de una función que nos otorga la Constitución. Yo no siento que esté violando la autonomía porque en últimas quien define es el Congreso. El Polo se une a los demás partidos que han rechazado la actitud agresiva del señor fiscal contra el Congreso, ni en sus funciones legales ni políticas. El señor fiscal puede maltratar a los miembros del Congreso bajo ninguna consideración. Los partidos anuncian que seguirán trabajando en la reforma para devolverle a la justicia majestad, confianza y eficacia. Gobierno y Congreso seguirán adelante con el proyecto de reforma de equilibrio de poderes a pesar de las críticas del fiscal y las altas cortes. Así lo advirtieron al término de un encuentro con representantes del Poder Judicial. La audiencia pública de la Comisión Primera de la Cámara concluyó con la posición decidida del gobierno de seguir adelante con la reforma de equilibrio de poderes pese a las críticas de las Cortes. Estará dispuesto a seguir escuchando y a seguir haciendo los ajustes para, eso sí, sacar en el 7º y 8º debate una reforma que estamos seguros va a servirle a los colombianos. Pero es imposible que la acción de tutela quede limitada en los juicios contra el Congreso y que los magistrados no tengamos ni posibilidad de la doble instancia. Soy consciente que el Consejo Superior de la Judicatura durante muchos años se ha tratado siempre de eliminarlo. Con todo respeto siempre lo ven como la alcantarilla trasera de las casas. El modelo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura claramente es un modelo fallido, porque hemos provisto recursos para descongestión de 2.400.000 millones de pesos. Con la ausencia del fiscal, los ponentes y el gobierno volvieron a reunirse con las altas cortes a la que sí asistió el presidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos. Este último ratificó su petición de que se archive el proyecto, lo cual recibió críticas. Yo celebro la sensatez de las otras altas cortes, lamento la posición obcecada, obstinada, yo diría arrogante de la Corte Suprema de Justicia, que se cree intocable. El ministro de la Presidencia calificó de inequívoca la posición del presidente de la Corte Suprema. La Contraloría impuso una millonaria sanción al exministro de Minas Hernán Martínez y a la empresa Prodeco. Tendrán que pagar 60.000 millones de pesos por modificar el cálculo de las regalías en un contrato de explotación minera.
La Contraloría General profirió fallo con responsabilidad fiscal por 60.023 millones de pesos contra el exministro de Minas y Energía Hernán Martínez, el exdirector de Ingeominas Mario Ballesteros, el director técnico de dicha entidad José Fernando Ceballos, así como la firma Prodeco. Según la Contraloría, ellos estuvieron comprometidos en el detrimento patrimonial que le representó al Estado el ajuste que se hizo mediante el otro sí al contrato 44 de Gran Minería suscrito por Ingeominas con la firma Prodeco. La modalidad dañosa en la presente causa es contra los intereses patrimoniales del Estado, señala el fallo del organismo de control. El fallo de la Contraloría tiene el recurso de reposición y apelación y será resuelto en segunda instancia por el Contralor General Edgardo Maya. El gobierno apoya el debate sobre el uso medicinal de la marihuana, pero considera que la legalización de la droga no es un asunto que deba ser planteado en este momento en el país. Según declaración del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ante la Comisión Primera del Senado fueron presentados informes sobre el consumo de alcohol y psicoactivos en el país. El gobierno reveló que tiene estadísticas que demuestran que en Colombia baja el consumo del tabaco, pero aumentan los de alcohol y drogas. Los consumidores de marihuana son más o menos 439.000. Yo creo que es un debate al que nos vamos a ver abocados tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde, donde el gobierno en conjunto con el Ministerio de Justicia ha manifestado estar de acuerdo con una regulación del tema de marihuana medicinal. Y hoy quedó claro por todos los funcionarios del gobierno y todos los senadores que el cuentico de la legalización de la droga es un cuentico reforzado, dañino, maligno que nadie del gobierno hoy se atrevió a defender. Hemos planteado que hay mayor incidencia de violencia asociada con alcohol que de violencia asociada con marihuana. El gobierno confirma que hay un cambio en el enfoque para enfrentar el problema de las drogas mediante promoción, prevención, tratamiento y reducción del daño. El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA prohibió la comercialización de las pastillas DNP utilizadas para adelgazar. Según el organismo, el medicamento ha causado 62 muertes en diferentes países. La Interpol alertó de los daños potencialmente letales de las pastillas DNP comercializadas como productos para adelgazar. Por eso las prohibieron en el país. Puede comenzar desde una intoxicación, diarrea, deshidratación y puede llegar hasta afectar a órganos más importantes como el riñón, el hígado y causar la muerte. Este fármaco se vende principalmente en canales por internet, ofreciendo bondades de pérdida de peso. Evite la compra de medicamentos por internet. Nosotros no le podemos garantizar como autoridad sanitaria que esos medicamentos sean de buena calidad y que sean seguros. Según las autoridades, desde el 2011 se han registrado 62 casos de muertes atribuidas al DNP. Los buses tradicionales en Bogotá, cuyas salidas se prometió para el próximo 1 de junio, seguirán transitando, pero bajo la coordinación de Transmilenio y la Secretaría de Movilidad. La salida definitiva de los buses viejos en Bogotá, programada para el próximo 1 de junio, quedó aplazada sin fecha definitiva. De 6.400 vehículos con tarjeta de operación vigente, 5.000 serán integrados al SITP. Toda la operación del transporte público en la ciudad estará a cargo de Transmilenio. A 924 buses viejos se les prohibirá rodar y 1.700 que transitan hoy ilegalmente deberán ser chatarrizados. Suspendemos además todos los permisos de operación que estaban en cabeza de las empresas de transporte público colectivo. El pago en estos buses viejos operados por Transmilenio será en efectivo. Los anuncios no fueron bien recibidos por las 7 operadoras del SITP, quienes le revelaron a CMI que exigieron al distrito una renegociación de los contratos. Examinar lo que dicen los propios contratos y reclamarle al ente gestor que no puede tomar decisiones unilaterales. Además, en un documento de 180 páginas, enumeraron fallas en adquisición de predios, chatarrización y rechazaron que Transmilenio opere los buses. Estamos hablando solo de anuncios de prensa, no hemos visto una sola información dura, formal sobre el asunto, no hemos visto un decreto, no hemos visto una resolución. A la fecha, el SITP está implementado en un 70%. El presidente Juan Manuel Santos descartó una reforma tributaria a corto plazo para cubrir el déficit fiscal debido a la caída de los precios del petróleo y señaló que ya más de la mitad de la población pertenece a la clase media. Así lo dejó claro el presidente Juan Manuel Santos ante economistas, editores de medios económicos, integrantes de gremios, al explicarles el resultado del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. No creo que en este momento vayamos a presentar una reforma, estamos estudiando. Cuando tengamos el resultado de ese estudio, que sea una cosa integral, veremos la necesidad de aplicarla inmediatamente, aplicarla más tarde. En eso no estamos nosotros casados con hacer ninguna reforma en el futuro cercano.
El mandatario también se refirió al crecimiento económico y a los pronósticos que tiene el Banco de la República. Al Banco de la República se le fue la mano en pesimismo. 3-1, sé que en la Junta hubo un gran debate sobre eso. Yo aspiraría, claro que a veces uno sueña con el deseo o piensa con el deseo que el crecimiento de Colombia puede estar por encima del 3,5. Las deudas de los colombianos suman 149 billones de pesos. Sin embargo, el Banco de la República asegura que hay desaceleración en el endeudamiento de los hogares. El endeudamiento de los colombianos en diciembre de 2013 fue de 135 billones de pesos, a diciembre de 2014 fue de 149 billones de pesos, es decir que creció 9%. Sin embargo, el Banco de la República señala que el nivel de endeudamiento se ha desacelerado. Los hogares parece que se estuvieran cuidando un poco más. Creemos que en parte esto es natural, dado, digamos, lo que hemos visto en el contexto macroeconómico general del país. El Producto Interno Bruto, como sabemos, se ha presentado ya desaceleraciones. Se espera que este año sea un año de menor dinamismo que el año pasado. El endeudamiento en vivienda, que hoy suma 41 billones de pesos, también muestra signos de desaceleración. El año pasado, más o menos a mediados de año, como en abril, se empezaron a agotar algunos de los subsidios y demás que estaba otorgando el gobierno, que en parte también estaban ayudando a que esa cartera presentara un mayor dinamismo. Para Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia, la tarea de la banca es no sobreendeudar a los colombianos. Más que crecer, es crecer con calidad. Saberlo hacer, no sobreendeudar los hogares, saber mitigar los riesgos. Los estratos más bajos destinaron durante el 2014 21 de cada 100 pesos al pago de sus deudas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,31% a 1.361 puntos. La acción que más subió fue Fabricato, 1,97% a 15 pesos con 50 centavos. La acción que más cayó fue Tablemac, 12,25% a 7 pesos. La acción más transada de la jornada fue Ecopetrol, al movilizar más de 21.317 millones de pesos. Por su parte, el precio del dólar reportó una ligera alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa que regirá para mañana miércoles será de 2.386 pesos con 77 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.300 y la venden en 2.350 pesos. Un euro cuesta 2.674 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 35 centavos. El azúcar se transó en 13,58 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61 con 22 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.900 pesos. Santa Fe le ganó a Estudiantes por la Copa Libertadores y ya está entre los 8 mejores de América. Ya volvemos. Un orangután se convierte en la sensación en internet por proteger a unos tigres. Lo verán después de comerciales, cuando los espero desde el Teatro Nacional La Castellana con un espectacular concierto de Manuel Medrano. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el Teatro Nacional La Castellana, en donde acaba de culminar la primera experiencia sónica, una estrategia del Teatro Nacional para atraer al público joven a las salas de teatro. ¿Los jóvenes colombianos van al teatro? No voy a teatro. Por el momento me interesan otro tipo de planes. Tú vas a teatro y no ves mucha gente joven, ves son como adultos mayores. Sí me parece chévere, pero pues la verdad no ando muy enterado. Falta de información sobre la programación, obras carentes de atractivo para este público, preponderancia de otras actividades de esparcimiento. ¿Cuál es el motivo por el cual el público joven no asiste a las salas de teatro? Bueno, obviamente por interés, de pronto por falta de conocimiento, también porque yo creo que en este tiempo hay una inmediatez con la tecnología. Es inevitable, es muy atractiva, entonces estás más que nada generando relaciones, proyectos por medio de la red. Ante esta realidad, el Teatro Nacional ha ideado las experiencias sónicas, conciertos que atraen a este público a las salas y de esta forma los invitan a descubrir estos espacios. La música es el lenguaje universal, definitivamente, y cómo no atraer a los jóvenes. Y mira, fíjate que esta franja de la experiencia sónica va directamente a los adolescentes, que de alguna forma son los que no están en nuestra sala, no vienen. Hoy, con un concierto del cantante cartagenero Manuel Medrano, revelación del pop nacional, iniciaron esta serie de conciertos. Me
parece muy interesante para los artistas, como tener este tipo de plataformas y este tipo de espacios para presentar nuestra música. De por sí, para mí siempre había sido un sueño tocar en un teatro. Así, la música se convierte en aliada de las tablas, que buscan un espacio dentro del copado mundo de los jóvenes. El trabajo artesanal colombiano es apetecido en el viejo continente y uno de los grandes promotores de nuestros talentos es la Embajada de Colombia en España. Un grupo de diseñadores nacionales triunfa allá con sus creaciones. La relación cultural entre España y nuestra nación, gracias a la Embajada colombiana en el país ibérico, no solo ha permitido que Colombia fuera invitado de honor a la Feria de Arte Arco, con más de 100 artistas, sino también que figuras como James Rodríguez y Jorge Franco, ganador del premio Alfaguara 2014, entre otros, permiten que nuestro país haga presencia allí. Ahora la moda también nos une. Diana Serpa, esposa del embajador Carrillo, ha sido la mediadora para que 3 diseñadoras colombianas presenten sus colecciones en España. Así lo destacó el diario ABC de Madrid. Adriana Santa Cruz con sus modernas ruanas, María Cecilia Benedetti con vestidos de baño y Carolina Sepúlveda con diseños inspirados en la tabaquería dieron a conocer el poder del trabajo artesanal indígena. Mujeres ayudando a mujeres para visibilizar el potencial colombiano en la moda internacional. La comunión entre diferentes especies del reino animal nos puede dar un mensaje poderoso a nosotros los humanos. Hoy las hermosas imágenes de un orangután encargándose de 3 tigres en los Estados Unidos se convierten en virales. Estas imágenes fueron captadas en una reserva en Carolina del Sur. Un orangután adopta, abraza y alimenta a 3 felinos, un comportamiento que tiene 2 explicaciones. La más segura es que los orangutanes aprenden por imitación. Muy probablemente este orangután pudo ver cómo los auxiliares del zoológico alimentaban a estos cachorros. Y la segunda tiene que ver con el instinto maternal. En la mayoría de los mamíferos está siendo regulada por una hormona que se llama la oxitocina. Y la oxitocina cumple varias funciones en la naturaleza, como es la producción de la leche, como es la contracción del útero en el parto, pero también lo que hace es cargar el instinto maternal. Un video que ya tiene más de 600.000 visitas y nos da una lección de amor entre diferentes especies. Hoy me despido desde el Teatro Nacional La Castellana, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El ministro Henao de Vivienda literalmente vuelve y juega. 2. Extraño fallo del tribunal sobre los paros judiciales. 3. Una importante aclaración sobre el servicio militar. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Tras 9 meses de recuperación y de muchas jornadas de terapia, regresa mañana, miércoles 13, a las canchas, el volante estrella del equipo de fútbol de Minvivienda, el ministro Luis Felipe Henao. Como ustedes recuerdan, el ministro Henao sufrió en agosto del año pasado una ruptura de ligamento cruzado jugando fútbol. Esa lesión fue la misma que enfrentó el delantero de la Selección Colombia, Radamel Falcao García, cuando militaba en el Mónaco de Francia y que terminó alejándolo del Mundial de Fútbol de Brasil. Pero Henao regresa a las canchas debutando en una nueva posición. Ya no será más volante del equipo, ahora será arquero titular. Ojalá no reaparezca goleado, porque debutar como arquero un día 13 no es de buena suerte. A no ser que piense que el 13 solo va a afectar al equipo rival. 2. Los jueces no pueden declararse en huelga, pero sí protestar e impedir el ingreso a los despachos. Aunque a los funcionarios y empleados judiciales les está prohibido ir a huelga, sí pueden protestar e impedir o restringir el ingreso de las personas a las instalaciones donde funcionan los despachos de la justicia para reivindicar sus exigencias laborales. Esta incomprensible decisión la acaba de tomar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un fallo de tutela. El abogado Germán Calderón España presentó una tutela contra el paro de funcionarios y empleados judiciales que paralizó al país durante 71 días. Y el tribunal falló, hallándole la razón al demandante en el sentido de que los jueces no pueden hacer huelgas. Pero la sentencia advierte, sin embargo, que sí puede haber jornadas de protestas. Aclara que estas protestas no pueden ser sucesivas
o convertirse en paros generalizados. Según el tribunal, las jornadas de protesta no deben catalogarse como una declaratoria de huelga, sino casos de fuerza mayor. El abogado Calderón alegaba que durante el paro judicial de octubre pasado fueron violados sus derechos fundamentales por parte de los trabajadores judiciales que impidieron la entrada de ciudadanos a los despachos judiciales, generando costos para el país que sobrepasaron los 100.000 millones de pesos. El tribunal les dice a los funcionarios judiciales que les está prohibido declararse en huelga, ejercer actos de fuerza o incurrir en vías de hecho para defender pliegos de peticiones o convenciones colectivas. Pero termina con la conclusión de que en el caso del paro judicial, el asunto fue superado, pues en ese momento Azonal Judicial, que representa a los jueces y empleados de la rama judicial, estaba en una negociación colectiva con el gobierno, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía. Con todo respeto, le pregunto al tribunal, ¿esto no es litigar y fallar en causa propia? 3. Si usted prestó servicio militar, el tiempo que estuvo en las filas puede agregarlo a las semanas que necesita para completar su pensión de jubilación. No importa si el reclutamiento se hizo antes o después de 1993. Así lo advirtió en una sentencia la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Falló a favor de un trabajador del Estado que requería de ese tiempo para completar las semanas de cotización. La entidad a cargo de su pensión se negó a agregar su tiempo de servicio militar por haberlo prestado antes del 4 de marzo de 1993, fecha en la que apareció publicada en el Diario Oficial la Ley 48 de ese mismo año, mediante la cual el Congreso reglamentó el sistema de reclutamiento en las fuerzas militares. La norma, en su artículo 40, establece que en las entidades del Estado de cualquier orden, el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley. Según los magistrados, descontar los días de servicio militar no se puede aplicar a las personas que están a punto de lograr su pensión, pues se les corta su derecho a un beneficio que se obtiene únicamente cumpliendo los requisitos del tiempo de trabajo o semanas cotizadas y la edad. Por lo tanto, si el tiempo del servicio militar se requiere para completar los requisitos para su jubilación, debe aceptarse. No importa el tiempo en que se llevó a cabo su reclutamiento. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas, ¿está de acuerdo con que la Corte Constitucional sea la gran defensora de los derechos de las minorías? Sí, 64%. No, 36%. Hasta aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan. Ya viene hashtag. Feliz noche.